describimos tanto los acelerómetros como las estaciones acelerográficas y nos metimos con las vibraciones que pueda presentar, en nuestro caso, esto encaminado a la forma de una mejor forma de describir la vibración del terreno durante un sismo. Y entonces se ha encontrado que la mejor manera es a partir del uso de lo que se llaman espectros. Para ello nos metimos a el estudio de las vibraciones, primero vibraciones muy sencillas que se llaman, estas vibraciones se llaman periódicas. Y entonces para estas vibraciones periódicas nos encontramos que hay una manera de describirlas mediante el análisis de Fourier. En el análisis de Fourier descomponemos las funciones periódicas en funciones más sencillas y después caracterizamos cada una de esas funciones más sencillas a partir de la manera en que participan en el fenómeno final. Por ejemplo, dijimos que cuando una vibración consta de una vibración consta de dos componentes de vibración, entonces yo puedo establecer o caracterizar a cada una de esas dos vibraciones componentes por medio del espectro de Fourier. Este espectro de Fourier en este caso es algo muy sencillo, puesto que las funciones componentes lo son. Entonces aquí simplemente se manejan barras. Si se dan cuenta aquí en esta figura que estoy ahorita estoy trabajando, pues estas barras caracterizan el comportamiento de estas ondas componentes. Me dice entonces que esta onda original consta de dos vibraciones componentes con una frecuencia determinada. En este caso se usa el espectro de frecuencias, aunque más adelante veremos que en sismología se usa más el espectro de periodos. Allí está otro caso en el cual hay 4 ondas componentes y lo mismo, aquí a la derecha se ve el espectro de frecuencia que nos describe el comportamiento en el dominio de frecuencias de cada una de las componentes. También mencionamos que para funciones no periódicas se usa otra forma de hacer el análisis y para ello analizamos la función que es no periódica y para nosotros es la característica que se llama acelerograma. El acelerograma, pues no es otra cosa más que la gráfica de comportamiento de aceleraciones de las vibraciones sísmicas y pues obviamente es un fenómeno no periódico. Se tiene entonces que hacer un estudio en el ámbito de numérico, en el ámbito de análisis numérico, y se usan distintos algoritmos. El primer algoritmo que se emplea se llama transformada discreta de Fourier. El segundo algoritmo, que es un algoritmo que ahorra mucho tiempo y manejo de los recursos informáticos de la computadora, se llama transformada rápida de Fourier. Esa es la que está en los huesos, digamos, de todos los analizadores de espectro. Antiguamente se usaban analizadores analógicos que usaban a su vez componentes discretos para poder hacer el análisis a componentes electrónicos, pues. Ahora ya no, ahora ya se usan sistemas informáticos para hacer el análisis, pues. Y entonces ya tengo que la transformada o por medio de la transformada rápida de Fourier puedo resolver el problema. El algoritmo de la transformada rápida de Fourier está en muchos programas de análisis. Por ejemplo, hay un paquete de laboratorio que se llama este paquete de laboratorio que lo venden comercialmente, aunque no es nada, no es nada barato, pero se llama LabVIEW. El LabVIEW es una especie pues como de Lego en el ámbito de instrumentación. Uno puede ensamblar todos puede uno hacer un multímetro, puede uno hacer un medidor de presión, de temperatura, o sea, tiene todos los, este, eh, eh, los programas que a su vez sirven para recibir la señal de los sensores.
En nuestro caso, el sensor que usaríamos para este programa LabVIEW sería, el sensor sería un acelerómetro. Y después de ahí, una vez que yo meto la señal a LabVIEW es capaz de desarrollar estos algoritmos que a su vez tienen como finalidad establecer el espectro de Fourier. El espectro de Fourier, entonces, a final de cuentas, es un espectro descriptivo. Y entonces nos dice cuáles son las frecuencias o los periodos dominantes para un determinado punto. Entonces los espectros de Fourier, fíjense, por ejemplo, ahí pueden observar que digamos, lo que estamos estableciendo, el parámetro que estamos estableciendo es el periodo. Y pueden ustedes ver que el periodo pues está en segundos. Por ejemplo, para lo de arriba, ahí arriba, que es un sismo que se llama el sismo de Gilroy, seguramente por el lugar donde se registró. Observen que está en una zona rocosa de ese lugar. Y entonces, en esa zona rocosa, lo que predominó fueron las componentes con un periodo muy corto, de menos de un segundo. Y en consecuencia, durante ese sismo se desarrollaron vibraciones muy rápidas en su comportamiento de alta frecuencia y por eso ahí está corrido hacia la izquierda el pico del espectro de Fourier. Por otro lado, en ese mismo sismo, en otro punto, que era, aquí le llaman, le llaman soil, en ese lugar, que seguramente era un lugar más blando, pues el valor del periodo dominante de vibración anda entre 1 y 2 segundos, quiere decir que allí las vibraciones son más lentas. Y esa es la manera en que trabajan los espectros de Fourier. Bueno, pues los espectros de Fourier no dejan de ser descriptivos y son útiles desde un punto de vista de descripción. No, realmente no son tan útiles como los espectros de respuesta que vamos a ver después, pero estos son muy útiles. Y aquí podemos ver nosotros, fíjense, 3 espectros que corresponden a la Ciudad de México. En Lomería, nada más que aquí son espectros de frecuencia. Son espectros de frecuencia. Y pueden observar del lado izquierdo que, pueden observar del lado izquierdo que el espectro es un espectro que corresponde a vibraciones más elevadas, más rápidas, digamos, porque son más frecuencias más elevadas, es en la zona del lomerío. Para el otro, el sismo intermedio, está más o menos en la zona de transición, y el del lado derecho está en la zona del lago, y entonces conforme cambia el tipo de suelo, pues se altera las frecuencias o los periodos de vibración dominantes. Aquí obsérvese, aquí menciona abajo, dice que el periodo que domina para la zona del lago es de 2 segundos. Ese valor ténganlo en mente porque lo vamos a usar muchísimo. Otro uso, dice aquí, que se le puede dar al espectro de Fourier es predecir el cambio del periodo del suelo debido al hundimiento regional. Fíjense qué curioso. Conforme la Ciudad de México se está asentando, está sufriendo asentamientos, el suelo, pues por supuesto, se va rigidizando porque aumenta su compacidad, se hace más compacto el suelo y en consecuencia, al ser más compacto, las vibraciones que son que afectan a la Ciudad de México, especialmente en la zona del lago, son diferentes, van siendo diferentes. Se predice entonces que aquí incluso no sé si está metido, no se ve muy claramente, que conforme aumente, es decir, la compacidad del suelo, la frecuencia, pues va a aumentar. Nada más que aquí no se ve muy bien. Luego voy a insertar una mejor figura. Otro uso que se le da al espectro de Fourier es un uso muy, muy importante, que sería establecer, esto ya no lo vimos la clase pasada, establecer el comportamiento
de edificios ya construidos. Observen, por favor, esa fotografía que está aquí del lado izquierdo. ¿Qué se alcanza a ver? Pues se alcanza a ver una secretaria que está trabajando, ¿de acuerdo? Eso fue en un banco, en un edificio bancario. Entonces, lo que nos interesa saber es qué vibraciones, características tiene este edificio, cuál es su periodo natural de vibración. Para ello, por supuesto, no se pone un aparato, un acelerómetro, a pesar de que actualmente ya se está pensando en que ya los edificios más importantes deben tener una estación acelerográfica permanente. En este caso, pues no sería práctico poner un acelerómetro y esperar a que tiemble. Pues no sería muy lógico. Entonces, en lugar de eso, se usan las vibraciones ambientales. Y las vibraciones ambientales nos sirven para, por medio del el software adecuado, nos sirven para establecer cuál es el periodo de vibración dominante del edificio, ya no del suelo, sino del edificio en distintos lugares. Y entonces, pues eso es formidable, porque entonces me da oportunidad de verificar que estas vibraciones, como más adelante veremos, no coincidan con las del sismo de diseño, porque entonces se presentaría el fenómeno de resonancia que no hemos descrito y que lo vamos a manejar después. Pero por lo pronto, eso es lo que hicieron los dueños los encargados de este banco, dijeron, oiga, quiero que me haga un estudio de vibraciones ambientales para poder establecer el periodo de vibración de mi edificio y prepararme ante un sismo, ¿no? Bueno, pues ahí está. Esa es una de las de los usos que se le da al espectro de Fourier. Ahora, aquí viene algo muy importante, que el espectro de Fourier también da origen o bueno, da pie a un estudio muy interesante y muy importante que se llama efecto de sitio. ¿Qué es un efecto de sitio? Bueno, pues el efecto de sitio es el responsable del comportamiento de la zona del lago de nuestra ciudad, de la Ciudad de México, ante los sismos provenientes del Pacífico y en especial de la zona del Pacífico. Tendría que ser de cualquier sismo, pero para nosotros es en especial de los sismos del Pacífico que provenientes de allá. Entonces el problema es que las ondas sísmicas llegan a la cuenca, a nuestra cuenca, hacen que vibre el material altamente compresible, perdón, no comprensible, compresible de nuestra cuenca, y entonces se generan amplificaciones sísmicas. Y estas amplificaciones sísmicas se generan por los efectos, porque se comporta literalmente como un fluido, el lodo, como dirían las personas de edad, diríamos, vivimos en una olla de fango. Bueno, pues sí, efectivamente vivimos en una olla de fango y el problema es que esta olla de fango amplifica los movimientos. Entonces lo que queremos saber, o estamos interesados en saber, es cuántas veces se amplifican los movimientos en los distintos lugares de la superficie de la cuenca para poder establecer un procedimiento de diseño. Entonces lo que se hace es se recurre a un estudio que se llama del cociente espectral. En lo que se hace es se pone un acelerómetro en lo que se llama un afloramiento rocoso. ¿Qué es un afloramiento rocoso? Pues es un lugar en donde que no está influido, digamos, por el fango que llena nuestra cuenca. En nuestro caso, el afloramiento rocoso que se ha empleado es CU. Entonces, en CU, todos los estudios de efectos de sitio, que se llaman de microzonificación, están considerando la información de CU para el comportamiento, para utilizar lo que se llama cociente espectral. Después se hace válida la suposición de lo que sucede en el afloramiento rocoso
Es decir, aquí sucederá aquí abajo. O sea, se hace válido el pensar que prácticamente el sismo es el mismo en esos dos lugares que acabo de marcar. Y finalmente se hace la relación de espectro de Fourier para el afloramiento rocoso y después el espectro de Fourier para la superficie instrumental. Y entonces se establece lo que se llama un cociente espectral. Es decir, se dividen los resultados del espectro de Fourier para el afloramiento, para la superficie instrumentada en la superficie altamente compresible, le vamos a llamar de fango, lo dividimos entre los valores del espectro rocoso. Y el resultado se llama función de transferencia. Ahí está. Y podemos observar que esto nos dice que por efecto de la lectura de estos dos espectros y por el haber realizado el cociente espectral, me está diciendo que las altas frecuencias se van a filtrar, las bajas frecuencias van a incrementarse, aquí se ven, miren, y en cambio las altas frecuencias se van a filtrar, están aquí a la derecha. Y esto es lo que sucede entonces en la Ciudad de México. Entonces, si ustedes, por ejemplo, yo, por lo viejo que estoy, pues yo he sentido un sismo en Acapulco, en otra ocasión yo sentí un sismo en Cuernavaca, y finalmente, pues yo he sentido muchos sismos aquí en la Ciudad de México, pero especialmente cuando están ustedes en la zona del lago de la Ciudad de México, el sismo se siente muy distinto a si están ustedes en una zona más, digamos, de menor compresibilidad, más dura, en una zona más dura. Las vibraciones se filtran y entonces se siente un movimiento más pausado. Ese movimiento más pausado de baja frecuencia, les decía yo que corresponde a un periodo de 2 segundos, ese es el que ha dado en toda la torre a los edificios altos que se sitúan en la zona del lago. Bueno, pues entonces estos fenómenos que se llaman, este fenómeno que se llama efectos de sitio, pues son muy valiosos porque pues, suceden en muchas partes, no nada más en la Ciudad de México. Entonces hay manera de trabajar con estos procedimientos. Muy bien. Aquí les puse un anexo que es todo lo que mencioné del análisis de Fourier. Aquí está, con una descripción para que ustedes le echen un vistazo. Muy bien. Ahora vamos a meternos ya con lo que correspondería a esta sesión, a nuestra sesión. Ahorita lo que acabamos de hacer es completar la sesión anterior que se refería a la descripción del efecto sísmico. Ahora nos vamos a concentrar en la respuesta de las estructuras a los movimientos sísmicos. ¿Cómo responde una estructura a un sismo? Y entonces aquí vamos a llegar a otro tipo de espectro. Fíjense que vamos a trabajar con 3 espectros. El primer espectro, que fue el que vimos la clase pasada y que ahorita acabamos de hacer un repaso, se llama espectro de Fourier y es un espectro descriptivo. Ahora lo que vamos a hacer es generar otro tipo de espectro, que es un espectro que también es descriptivo, pero que nos indica la respuesta de distintos tipos de estructura ante un mismo sismo. No lo pierdan de vista, se llama espectro de respuesta, ¿sí? Y corresponde, como su nombre lo indica, a cómo responden distintas estructuras a un mismo sismo. Ahí está. Para ello voy a establecer el concepto de periodo natural. Ahí está. El periodo natural es la distancia de pico a pico o de valle a valle en un sistema que ahí se llama libremente amortiguado. Ahora sí ya vamos a tomar en cuenta el hecho de que sea el sistema libremente amortiguado. Esta frecuencia natural amortiguada, ese es lo que se usa para darle precisión, digamos,
la exactitud a los relojes antiguos. Miren, en mi casa, bueno, hablo de mi casa de juventud, en mi casa infantil, pues, había, ya no hay, ya murió mi mamá y el reloj se lo agandalló mi hijo. Dice, no, yo lo voy a echar a volar porque sí, me gusta mucho cómo se comporta este tipo de reloj. Había un reloj de péndulo. No sé, en casa de los abuelos de ustedes seguramente hay todavía un reloj de péndulo. El reloj de péndulo tiene, como su nombre lo indica, un péndulo. Y yo toda mi infancia pensaba que el péndulo sirve para que camine el reloj, para impulsar al reloj. Y entonces yo veía a mi papá que diariamente en la noche le daba cuerda al reloj. Todas las noches le daba cuerda al reloj. Y yo aquí entre mí decía, pues qué menso es mi papá, pues nomás basta con mover el péndulo y dejarlo que vibre libremente y ya con eso arranca el reloj, ¿no? Pues qué, o qué no sirve para eso el péndulo. Pues no, el péndulo sirve para fijar la precisión de medición del reloj. Fíjense lo que son las cosas. Ahora, ¿qué pasa si el péndulo se mueve demasiado rápidamente? Es decir, si la frecuencia es excesiva, pues el reloj se adelanta. ¿Y qué pasa si el péndulo se mueve muy lentamente? Pues el reloj se atrasa. ¿Cómo se le hace para moderar eso o para modificar eso? En la parte extrema, en la parte de abajo, tiene un tornillo. El péndulo tiene no es tornillo, es una tuerca. Y esa tuerca permite hacer más corto o más largo el brazo del péndulo. Entonces, cuando se adelantaba, pues mi papá lo modificaba, lo hacía más largo el brazo del péndulo y el reloj entonces ya no se adelantaba. Y de esta manera, entonces, el péndulo funciona con una vibración que se llama vibración libre amortiguada. Y entonces, este amortiguamiento es en las estructuras el ocasionado por la fricción que existe dentro de los materiales. Le podríamos llamar una fricción intermolecular, o sea, la estructura, el material, pues, tiene fricciones internas. Y además, entre el edificio y su entorno de elementos no estructurales, como es los muros divisorios, etcétera. Se considera entonces que este amortiguamiento es un porcentaje de lo que se llama amortiguamiento crítico. ¿Qué es el amortiguamiento crítico? Imagínense un fenómeno en el cual yo tengo un voladizo y entonces el voladizo lo jalo para abajo, lo suelto y el voladizo no se mueve. ¿Qué significa? Que tiene un amortiguamiento del 100%. ¿Por qué? Pues porque no se mueve. Y en cambio, pensemos en otro caso en el cual yo tengo un voladizo, lo desplazo hacia abajo, la punta la desplazo hacia abajo y la suelto y el voladizo se queda vibrando por un tiempo infinito. Ese sería un caso, por supuesto, teórico y correspondería a un amortiguamiento cero. En la realidad, se trabaja con un amortiguamiento que es del orden del 5% del amortiguamiento crítico, del primero que mencioné, y la variación, sí, esta variación en cuanto a las ordenadas de movimiento, es una variación logarítmica. Aquí se alcanza a ver. Miren, así está. Esta curva, la curva envolvente de amortiguamiento, es una curva que no es sencilla de describir, es una función logarítmica, de hecho es exponencial, perdón, es una función exponencial, y se trabaja con un amortiguamiento este amortiguamiento es del orden del 5%. Este por cierto ya lo declararon ustedes en su modelo, cuando lo armaron el modelo, ahí está, este es el modelo de ustedes,
Y cuando caracterizaron al material, a ver si se acuerdan, dentro de la caracterización del material, no es cierto, no está aquí, está aquí. Cuando dijimos, vamos a caracterizar el material, aquí está, miren, aquí está el amortiguamiento, se llama amortiguamiento. En realidad aquí hay un error, ¿eh? Le pusieron critical damping y no es critical damping, es damping, amortiguamiento. Y ese amortiguamiento es el 0.05, es el 5% del crítico. Así, eso es lo correcto, sería amortiguamiento, no amortiguamiento crítico. Pero bueno, no sé cómo lo manejen en Estados Unidos, pero el chiste está que está equivocado el ponerle ahí critical damping, es damping, amortiguamiento. Se considera el 5% del crítico. Muy bien, pues entonces ya tengo aquí está, lo que es el amortiguamiento. Ahora vamos a ver cómo se responde sísmicamente una estructura. Quiero hacer la aclaración que los que van a la opción de estructuras, pues se van a tener que tomar un curso que se llama Ingeniería Estructural y todo esto que estoy diciendo, pues lo van a tomar con muchísimo más profundidad. Pero por lo pronto, para nosotros, los que no estamos en ese ámbito, pues basta con establecer establecer entonces todos estos conceptos para facilitarnos, para saber lo que estamos haciendo en la parte de diseño de nuestra estructura. Por lo pronto se usa la letra griega xi. Esa es la letra que se emplea para el amortiguamiento. Xi. Da la impresión como que es epsilon, pero no, es xi. Muy bien. Entonces, vamos a ver cómo se refiere, es decir, cómo se comporta una estructura ante un sismo. Para empezar, la estructura cuenta con una masa M. Pues es obvio, ¿no? Pues la masa se refiere a la cantidad de materia que tiene una estructura. Después, tiene una columna con una rigidez lateral K. Es decir, como lo vieron ustedes en sus cursos de análisis, pues esta rigidez es rigidez por cortante, ¿de acuerdo? Y es la fuerza que es necesaria aplicar para obtener un desplazamiento lateral de 1 centímetro. Dice, y un amortiguador que proporciona un amortiguamiento XI, referido al crítico, en nuestro caso sería 0.05, es el más común, no quiere decir que sea el único, como lo vamos a ver a continuación. El resultado es que yo tengo esta es la, digamos, la conceptualización de una estructura. Cuenta con una masa, un amortiguador, que ya sabemos que es el producido por las fricciones internas y por los elementos no estructurales que no forman parte de la estructura, y también con una columna, cuenta con una columna de rigidez lateral, de rigidez por cortante K. Observen que en la parte de abajo del dibujo se nota las aceleraciones en la base y observen que en la parte de arriba está la respuesta de la estructura a nivel de masa. Son diferentes, si se dan cuenta son tanto el acelerograma tiene una configuración y la respuesta tiene otra configuración, se parecen, pero no necesariamente tienen que ser iguales. De hecho, puede darse el caso que la respuesta sea mayor, como vamos a ver después. Aquí explica cómo se comporta la estructura y vemos que el movimiento se puede describir empleando lo que se llama integral de Duhamel. Ahí está. No nos vamos a meter con esta integral de Duhamel, sino que nos vamos a meter con un problema muy sencillito que dice, ¿cómo se comporta, cómo se maneja la integral de Duhamel si yo tengo una función muy sencillita? Una función que dice A seno de omega t, en donde omega es la frecuencia circular, así se llama, los ciclos por segundo de vibración de la estructura. Bueno, pues entonces vemos que la respuesta
¿sí?, de la integral de Duhamel, la solución de la integral de Duhamel para distintos valores de amortiguamiento, ahí se ve. Para mí, lo más importante que vean es lo siguiente, que lo que está en la parte superior, a ver, lo voy a ver, esto que está aquí arriba, esta respuesta de la estructura, la voy a anotar, esto que está aquí arriba, puede ser más grande que esto de abajo, dependiendo de la relación que haya entre las frecuencias de los dos, de los dos fenómenos. Por un lado, la vibración inducida, y por otro lado, la frecuencia natural del sistema, o sea, digamos, las características de vibración del sistema. Esto hace que pueda presentarse un fenómeno que se llama resonancia. Entonces, cuando ustedes tienen el fenómeno de resonancia, esto significa que coincide la frecuencia de vibración con la manera en que la manera natural en que un elemento vibra. Vamos a obtener experimentalmente la frecuencia natural de un elemento, de una estructura. Para ello, lo que voy a hacer es lo siguiente, miren. Voy a poner un péndulo que se llama un péndulo que se llama péndulo invertido, aquí, ahí así, y le voy a poner una masa aquí arriba, una masa. Y ahora lo que voy a hacer es, lo voy a desplazar una determinada cantidad, una determinada distancia. ¿De acuerdo? Y esta distancia hace que cuando yo suelte mi masa, la masa se va a quedar vibrando de una manera amortiguada, claro, porque pues no está hecha de material etéreo, está hecho de un material que tiene fricciones internas. Y entonces va a hacer esto. Va a estar sometida a una vibración libre amortiguada. Bueno, pues la distancia que hay entre valle y valle es lo que se llama período. Y por supuesto, la frecuencia es la inversa del período. Bueno, pues esto significa que ya pude encontrar experimentalmente el periodo natural de esta estructura. ¿Cómo le hice? Pues simplemente medí la distancia entre este punto y este punto, entre estos dos puntos. Y ahora bien, si yo hago si yo ahora someto esta estructura a una frecuencia que se llama frecuencia de excitación, y estas dos frecuencias, la que yo le estoy induciendo por movimiento, yo estoy moviendo de aquí para allá y de allá para acá, esta estructura coincide con la frecuencia natural, el sistema entra en resonancia. Y eso es peligrosísimo. ¿Por qué? Pues porque en cada ciclo se va incrementando los desplazamientos. Y esa es la razón por la cual, si yo le aplico un sismo en la base a esta estructura, la respuesta puede ser mayor. Por eso aquí está representada la respuesta como un valor mayor. Y observen entonces cómo mediante la ecuación de Duhamel, que no se resuelve algebraicamente, se resuelve también numéricamente, yo puedo establecer la respuesta de de una estructura ante las vibraciones inducidas. Ahí se alcanza a ver incluso que si el amortiguamiento fuera cero, la tendencia de esta resonancia sería infinita. Sin embargo, afortunadamente no es así. Afortunadamente, como estamos tomando valores del orden de 0.05, afortunadamente no nos conduce a respuestas infinitas, nos conduce a respuestas grandes, pero afortunadamente no infinitas. Y entonces
vamos a ver cómo sería el espectro de respuesta. Para ello, sometemos una estructura que nuevamente es una estructura de 1 grado de libertad a un sismo y observamos el comportamiento de esa estructura de 1 grado de libertad. Mejor aún, sometemos varias estructuras al mismo sismo que está aquí abajo y vemos cómo se comportan. Y observen, por favor, que de cada una de estas estructuras, esto es lo más importante y es muy importante a su vez que ustedes lo entiendan, para definir lo que se llama espectro de respuesta, lo que se hace es se pone a vibrar y por supuesto el cálculo se hace por medio de la integración numérica de la ecuación de Duhamel. Lo que se hace es se establece la respuesta de varias estructuras al mismo sismo, al mismo efecto sísmico. Y el valor máximo de comportamiento nos proporciona lo que se llama espectro de respuesta. Y esto tiene una interpretación muy útil dentro del ámbito de las estructuras. Para esto, lo que voy a hacer es mostrarles un video y no se los voy a mostrar una vez, se los voy a mostrar 2 veces. Ahí está. Lo que vamos a hacer entonces es, vamos a poner a vibrar con un mismo sismo a varias estructuras. Estas estructuras se conceptualizan como estructuras con 1 grado de libertad. Ahí está. Observen que la primera tiene un periodo natural de 5 segundos, esta de 4 segundos, la que sigue de 3 segundos, la que sigue de 2.5 segundos, la que sigue de 2 y después 1.5 segundos. ¿Cuál va a vibrar más? De acuerdo con esto, la que vibra más es esta, la de 2 segundos, porque está, hagan de cuenta que se está refiriendo a las estructuras altas en la zona del lago de la Ciudad de México. Por eso se hizo este video así. Vean cómo se hace entonces el espectro de respuesta. Otra vez, se los voy a decir inicialmente. Se ponen a vibrar todos y cada uno de estos péndulos invertidos con este sismo. Y después se establecen los valores máximos de respuesta. Lo voy a poner. Si se dan cuenta, el que tuvo mayor respuesta es el de 2 segundos, el amarillo. Ahí están. De todos ellos se toma el valor absoluto, se toma la respuesta máxima y se une la respuesta máxima y se genera el espectro de respuesta. Esto que están viendo ustedes, señores, es bueno, señores y señoritas, es el espectro de respuesta para la Ciudad de México en la zona del lago. Lo voy a repetir. Ahí está. Ese es el espectro de respuesta y pueden ustedes observar que en este espectro de respuesta, para un determinado lugar, esto es, digamos que cómo funciona un determinado lugar, en este caso es la zona del lago de la Ciudad de México, para un determinado sismo. Lo curioso del asunto es que pues para varios sismos el comportamiento pues es sensiblemente parecido, pero desgraciadamente tiene algunas variantes, principalmente de dónde viene el sismo.
Bueno, permítanme. Ahí está. Y esto hace entonces que el espectro de respuesta me diga a qué sismos, es decir, más bien, qué estructuras son más vulnerables a determinados sismos. Bien, la clase que viene, lo que voy a hacer es, voy a trabajar con los espectros de respuesta. Eso ya lo voy a hacer la clase que viene. Y vamos a ver cómo se comportó la ciudad digamos, bajo la óptica de los espectros de respuesta para los sismos de 1985. Aquí está el espectro, los espectros de respuesta para 1985, y después los sismos, los espectros de respuesta para 2017. Melina, ¿sí estás allí? Sí, profe, aquí estoy. Pues aquí está, mira, Culhuacán, la estación Culhuacán, que está en Ejido Santa Úrsula, esquina Ejido Culhuacán, en Coyoacán, es el lugar que tuvo la máxima aceleración de toda la ciudad, ¿eh? No, yo no sé, ¿tú dónde estabas, Melina? Yo estoy... No, en ese momento. Ah, sí, bueno, es que yo trabajaba en ese momento y de hecho trabajaba muy cerca de mi casa, pero yo estaba en Tasqueña, Miramontes. Bueno, pues allí estabas pegadito a Culhuacán. ¿Te Sí, acuerdas dónde está Culhuacán? sí, sí, Pues sé donde dónde está topa Culhuacán. Tasqueña. Sí, Entonces allí estabas a unos, bueno, no tan cerca, estabas alrededor de unos, ¿qué será? Serán 1000 metros, pues, como 1 kilómetro. De ahí todavía te queda. Pero ahí fue la aceleración más grande de toda la ciudad. Y entonces el espectro de respuesta nos dijo, me dice, que para un periodo de 1.42 segundos, la aceleración de 1548 gal, que es una monstruosidad. Eso lo vamos a ver la clase que viene. Ahorita ya me la voy a interrumpir. Y después, una comparativa en los sismos de 2017 y 1985, todo bajo la óptica de los espectros de respuesta. Es necesario que ustedes entiendan que puedan manejar sus espectros de respuesta. Y por supuesto, eso ya después, digamos el lunes, ya vamos a trabajar con los espectros de diseño. ¿De acuerdo? Eso lo vamos a ver el lunes. Bueno, esto déjenme, le pico aquí. Muy bien, entonces me preguntabas, me decías, Berenice, ¿de alguna duda, por favor? ¿Me decías? Berenice, ya se dio a la fuga, Berenice. profe me mencionó que fue al sanitario. Bueno, bueno, pues ¿alguien más tiene alguna duda en su modelo que hoy lo van a mandar? Está sencillo, ¿no? Yo creo que está ya a estas alturas, ya está muy visto. Ah, les iba a decir algo, miren, que por cierto está en el instructivo. Qué bueno que me acordé. Me voy a ir aquí. Ahí está. Voy a abrir su modelo. Voy a abrir el modelo. Y el problema, que es un problema y que no es problema, es que yo ya tengo configurada mi información de salida. Todos los archivos que yo procese en mi computadora se van a comportar de la misma manera. En cambio, ustedes no han configurado su información de salida, así que apúntenle por ahí que tienen que, tienen que darle clic a este icono, este icono. Le tienen que dar clic, este icono, ¿sí? Ese icono se llama, ahorita lo vamos a ver, se llama, se llama Change Graphical Display Unit. Entonces, denle clic a ese, bueno, cuando ya vayan a hacer esto que voy a decir, le dan clic ahí, donde dice Change Graphical Display Unit, y lo que van a hacer es configurar de aquí y para siempre
sus unidades, bueno, varias características de salida, porque ustedes hicieron su configuración de unidades de entrada. Si se acuerdan, las unidades de entrada era, por ejemplo, eran fuerzas en toneladas y distancias en metro. Esas son las más evidentes. Bueno, pues aquí las de salida son estas, fíjense, donde dice Force Unit. Quiero aclarar que esto que voy a decir está en el instructivo que yo les mandé, donde dice Force Unit, las unidades de salida tienen que estar en toneladas y ahorita está en kilonewtons. ¿No se han dado cuenta de eso? Sí, de hecho, esa era mi duda Sí, que profesor. le iba a decir. Sí, sí, sí. Entonces están en kilonewtons. Entonces tienen que alterar lo que se llama Change Graphical Display Unit. Entonces le cambian las unidades a las unidades que ustedes quieran. Y atención, aquí cambian todas estas unidades y allí está en el instructivo, ahí está la manera en que van a hacer esto. Y por otro lado, donde dice Structure Units, aquí, las dimensiones tienen que estar en metros y los desplazamientos en centímetros. Y a ustedes, los desplazamientos, los que está configurado de origen el programa, les da los desplazamientos en milímetros. ¿De acuerdo? Entonces hay que cambiarlo a centímetros. Entonces, por favor, esto viene en el instructivo. Y entonces cámbienle allí donde dice Force Units, que sería esta, y esta donde dice Structure Units. Y también hay otras cosas que sería, si quieren echarles un vistazo a las unidades, perdón, a las modalidades, digamos, de salida. Pero las más importantes son Force Units y Structure Units. ¿De acuerdo? Bueno, eso es lo que quería yo decirles porque sus unidades son diferentes. Ustedes las tienen configuradas, las unidades de salida, de una manera distinta. ¿Alguna duda, jóvenes? ¿Está bien? Yo tengo una dudita. Dime, hija. Es que nosotros lo mandamos a antier, pero teníamos esa duda y se nos olvidó cómo resolverla. Y queríamos ver si se lo podíamos mandar hoy. No, ya no. Pues yo me voy a hacer, ahora sí que me voy a hacer bolas con los archivos que vayan llegando, pero no, los archivos que manden después ya no les hago caso yo. Siempre voy de abajo para arriba y busco los primeros archivos. Esos son los que yo reviso. No, pues Porque si no es se que vuelve lo un único relajo. que nos faltó fue cambiar esas unidades que ya no supimos cómo ¿Cambiar cambiar. qué? Las unidades, lo que acaba de Ah, decir las ahorita. unidades. Ajá. Ay, Dios mío. Bueno, pues cámbienlas entonces, pero no estoy de acuerdo, pero bueno, ok. Quiero aclarar que esto que les estoy diciendo está en el instructivo, ¿eh? O sea, no es algo nuevo, es algo que está en el instructivo, lo cual refleja pues que no han leído el instructivo, pero bueno, está bien. Sí, sí, profe. Cámbienlas, por favor, pero no debía ser. Ok. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Déjame salir de aquí. Sí, profe, espere. Berenice, ya estás allí. Dime, ¿qué duda tenías? Sí, esa, profe, esa misma de ¿Esa? las unidades. Sí. Ese es un problema de configuración de unidades de salida. ¿De Ujú. acuerdo? Pues ya está resuelta. Bueno, pues entonces hoy en la tarde, a los No, profe, archivos. espere. ¿Qué ¿Me pasó, deja compartir? Alejandro? Me deja Claro compartir. que Es sí. que le quería preguntar sobre el código. Es que me arroja dos errores. Y quería ver si me puede decir cómo los soluciona, A ver, déjame ver. por favor. Listo, ahí se ve. A ver, vete abajo donde dice Go to the Post Processing Mode. Abajo. Allí. Ah, Arriba.
Allí, no, más abajo. Ahí, View Output File. Ahí donde No, dice View Output File y le dile Done. ok. No, pues está resucio tu programa, tu archivo. Tiene un Sí, chorro de advertencias. Ay, no ajá, lo veo. me dejó apenas. Ay, espérame. Es ¿Ahí se ve? otro. No, no lo estoy viendo. No lo estamos viendo. Ahí. Bueno, estamos viendo tu estructura, pero no estoy viendo el archivo de salida. Ahí. Espérame. No te preocupes, tenemos tiempo. No sé por qué no lo deja ver. Ah, espérame. Es que debes compartir toda tu pantalla. Ahí está. Vamos a ver. Sí. A ver, ¿lo puedes maximizar eso? Ahí está. Ujú. Pues parece que no configuraste el análisis. Eso te lo voy a decir a ti y ya no lo voy a volver a decir. Es la primera y última vez que hacemos este comentario. A ver, cierra eso y dame el editor. Esto lo cierro. Y dame el Editor. editor. Abajo en el menú dice Commands. Ok. Ahí abajo, no. Ahora abajo está una. No. Salte de ahí. Ajá. Ahí hay una señal de editor. Arribita, a la izquierda. Abajo de no, ahí. Ahí está. No, ya no, ahí no. Ese es el editor. Muy bien. Ahora vete al mero final del listado. No, pues no configuraste el análisis. No configuraste el análisis. Te voy a dar la solución, no la debía hacer, pero bueno, ahí te va. Cierra eso. Ahora vete a donde dice General. Y ahora donde dice Análisis Print. Abajo de General, dice Análisis Print. Ahí. Ahora ponle All. Eso les dije que si no lo hacen, no corre, ¿eh? Ponle All. Ok. Ahora ponle Add. Ya está. Cierra eso. Ahora guarda. Ya Listo. está. Y ahora analiza. Analyze. Run Analysis. Ahí estás. Todavía sigue, ¿verdad? Ajá. Oye, pues analiza muy rápido. 8 errores. Ahora lo que va a suceder es que ya te va a dejar ver los otros errores que tienes. A ver, ahora vete ahí, eso es. No members loaded. Section properties, ahí están. Section properties significa que no le asignaste propiedades seguramente a tus traves secundarias. O sea, dice, ¿cómo voy a establecer cómo funcionan los elementos si no sé qué características tienen? Entonces, seguramente tienes por ahí traves secundarias a las cuales no les diste ni de sección, no les dijiste a Stad qué sección tiene, ¿sí? Porque seguramente las integraste después. ¿De Ok. acuerdo? Bueno, ese es uno. Y la otra que David dice que no hay miembros no cargados, quiere decir que te equivocaste en tus, en las, ¿cómo se llaman? En las de carga, ay Dios mío, en tus rangos de carga. A ver, salte de allí. Ok. De cualquier manera ya tienes errores, pero salte de allí Ajá. y donde dice General, ahora ponle ahí Property arriba. Ahí está. Ahora ponle 40 por 20, esas. Ahora 50 por 25. Arriba, hasta arriba.
Dale clic, ahí están. Son tus traves principales. 50 por 50. Ahí estas son las columnas de abajo. 40 por 40. Ahí están. Y ahora 40 por 20. Ahí pues sí están identificadas. A lo mejor te faltan algunas, pero según lo que yo veo, sí están, Sí, porque esas nada más tienen que ser las de azotea y las de la parte del elevador, ¿no? Bueno, sí, las secundarias. sí. Pues lo que te está diciendo ahí es que varios elementos, no uno, varios elementos no tienen propiedades de dimensión. A ver, dale otra vez a analizar. Analyze. Abajo. Eso. Maneja los mismos. 8 errores. A ver, dale. Ahora dale al primero. Oh, ahí dale. Ok. Ahí dice el elemento, es el elemento 455. Ahí está. Y también el 400. Ahora vamos al 455. No, ciérralo. Bueno. Ok. ¿Cierro? Cierra eso, ¿sí? Ahora vete a donde dice arriba, donde dice select. Eso. Y abajo ponle by list. Bailis. Abajo, más abajo, dice by list. Más abajo todavía. Más abajo todavía. Ya está. Ahí. Entonces ahí ponle BIMS. Ok. Y ahora busca el 450. ¿Cuál era? 455. Pues búscalo. Ya te pasaste. Sí. Pero ¿sabes qué? Bueno, ahí Ande. está. Ese seguramente no tiene propiedades. ¿Ya te diste cuenta? Ajá. Entonces, ese 455, cierra eso y ahora vete a ver qué dimensiones tiene y todo eso. Lo que te dice, te dice que hay elementos que no tienen propiedades. El 455 no tiene propiedades, no tiene dimensiones, pues, establecidas. Ok. ¿De acuerdo? Entonces, así, y esto lo digo para los demás, pues así, si tienen si tienen ese reporte, entonces STAT les dice qué elemento o en qué elemento están fallando y cuál es la falla. Ahí está. En cuanto a lo otro, checa tus rangos, esa es la palabra, rangos de carga. Seguramente estás aplicando la carga fuera de rango. ¿Sí te acuerdas que lo que dijimos? Que Sí. yo tengo la losa en un determinado nivel y el rango arriba y abajo. Pero si la losa se sale de ese rango, inmediatamente te manda una advertencia. Ese no es un error, te permite correr. O sea, sí hace la corrida, pero mira, ahí está. Ahí te dice cannot generate. Te está diciendo que no puede generar las cargas en a la nivel de azotea. Entonces checa Ok. tus rangos de carga, que tiene que ser, les dije, 25 centímetros arriba y 25 centímetros abajo de la losa. Lo que es probable es que hayas corrido tus entrepisos, los hayas modificado la altura después de haber puesto tus rangos de carga. Sí, puede suceder, puede que haya sucedido eso. Sí, la altura ya la modifiqué después de haber puesto la altura de carga, pero según yo ya estaban en el rango. Sí, puede ser. Pues chécalo eso. Pero Ok, puede ser eso lo que está sucediendo. yo A te ver, lo modifico. ándele pues, échame el host. ¿Cómo hago eso? ¿Alguien más por ahí? Pero ya vieron, ahí si salen errores, STAT les dice en qué elemento está el error. Pero si salen advertencias, los va a dejar correr. Y luego, como corre, pues me lo mandan así y pues yo les digo que no, pues no está bien. Tiene que ser libre de errores, libre de advertencias y les va a mandar una nota, siempre una nota que dice cómo funcionan los tableros alargados. Esos no le hagan caso a esa nota. Algunos de ustedes ya corrió sin errores y sin advertencias, ya muchos de ustedes ya, ¿verdad? Bueno, ya nada más modifiquen sus unidades de salida, por favor. ¿De acuerdo? Bueno,
Nos vemos entonces el viernes. El viernes terminamos esto de los espectros de respuesta. Hacemos un análisis del comportamiento de los edificios durante el sismo del 85, luego durante el sismo del 2017. Vamos a ver que fueron muy diferentes debido a la distancia en donde se desarrolló el epicentro de cada uno de estos dos sismos. Fueron muy diferentes y afectaron zonas muy distintas, pero esto lo vamos a ver bajo la óptica, decía yo, de los espectros de respuesta. Y nos metemos con lo que es los espectros de diseño, y nosotros vamos a trabajar con el espectro de diseño que nos proporcionó en su momento el gobierno de la Ciudad de México, que se llama SACID. Con ese vamos a trabajar nosotros. ¿De acuerdo? Sale, jóvenes. Nos vemos entonces el viernes. Gracias, Nos vemos. profe. Cuídense mucho.